Listo, dice. Sí, entonces, bueno, entonces vamos a iniciar con el punto 5. ¿Quién desea iniciar el punto 5? ¿Quién desea mencionar las ventajas y las desventajas de la percepción como indicador de la pobreza? O como es, Listo, ¿sí? inicio. Bueno, buenas noches para todos. Es un Hola, buenas placer noches. estar en Buenas noches, compañero. este debate. Mi compañera Olga Lucía, mi compañero John Yamit. Bueno, a mí me parece que cuando hablamos de medir la pobreza desde la percepción, entonces, pues, una de las ventajas es que, pues, todos pueden participar, ¿cierto? Me parece a mí. Todos pueden participar, el pueblo puede decir, las personas pueden decir, eh, o sea, sus necesidades, puede dar su punto de vista, ¿cierto? Por eso dice que es algo más subjetivo, Sí. donde cada persona puede dar su opinión y donde se puede medir desde las necesidades que tiene, digamos, cada persona, o cada pueblo, o cada sector. Me parece a mí, pues, que son sus ventajas. Cuando hablamos de ventajas, me parece Sí, es pues como que es así. algo subjetivo, donde todos, pues, donde todos también hablan, donde todos dan su punto de vista, pero también me parece a mí que es más confiable algo objetivo, que lleva un objetivo claro a la hora de medir algo tan importante como es la pobreza que afecta pues nuestro territorio y mucha parte del mundo. Sería mi aporte. Sí. Pero, pero entonces, para el compañero Alexander, ¿cuál sería una de las ventajas que tendría este instrumento de la percepción? Bueno, para mí una de las ventajas es o sea, que se puede sacar como mayor información en el sentido de que sale como de cada persona, ¿no? O sea, tiene cada persona la oportunidad de decir, pues, qué necesita, o de decir, o sea, en qué sentido es vulnerable, ¿cierto? Entonces me parece que una ventaja es esa. Sí. Bueno, buenas noches, compañeros. Mi nombre es John Yamil Mosquera. Hola, Complementando un John. poco lo del compañero Alexander, pues podríamos decir que las ventajas que tiene la pobreza desde la percepción, pues podría ser, como comenta el compañero, cada persona puede dar su opinión, porque ya igual, mediante el método objetivo, pues las estadísticas ya establecen como qué persona es pobre, dentro de los índices, qué persona está por debajo de la pobreza o por encima de la pobreza. Entonces, ahí podríamos Sí. decir, las personas, desde su percepción subjetiva, pueden decir, bueno, los indicadores dicen que no soy tan pobre, pero se siente un poco pobre. ¿Por qué? Porque no puede tener acceso a, Claro. a algunas cosas que él necesita o él requiere. Entonces, eso es como la desventaja que hay desde la percepción subjetiva. Porque el objetivo nos dice, bueno, ya hay unos métodos y hay unas estadísticas que nos dicen es pobre, no es pobre, está entre los índices de pobreza, pero cada persona en sí puede decidir, me siento pobre, no me siento pobre, siento que estoy saliendo de los índices de pobreza o no lo estoy haciendo. Ese sería como mi aporte al punto uno sobre la percepción de la pobreza. Ok. Yo traté como de, más o menos, como de enumerar lo que yo considero que eran las desventajas y las desventajas. Como una de las ventajas, vi que es un instrumento indispensable para la mejor comprensión de la pobreza. ¿Por qué? Porque se toma en cuenta a la persona, a su sentir, a su pensar, a su creer de cómo se siente con respecto a los demás, digamos así, a los mismos indicadores objetivos. Si cree que lo complementan en todo el contexto en el que él vive. Entonces, para mí es un instrumento indispensable para la comprensión. También es una fuente de análisis. Entonces, también se toma en cuenta a estas personas y su
comprensión o su forma de ver la pobreza para analizarlas y de pronto sacar de ahí otros indicadores que ayuden a complementar esta medida de la pobreza. También vi que se convirtió en un instrumento para las políticas públicas, también por eso, por la utilización que se le da a estos indicadores o a estas noticias o a estas personas que dicen lo que sienten, como para sacar de ellos también indicadores. Y las desventajas podrían ser que estas personas pueden cambiar muy fácil de parecer o cambiar muy fácil su versión de la situación dependiendo de cómo se encuentran en el momento. Por ejemplo, si una persona se siente bien porque acaba de conseguir un trabajo, pues entonces de pronto no se va a sentir ya tan pobre o va a cambiar su percepción de lo que es la pobreza. O como decía el documento, si alguien, por ejemplo, tiene una buena noticia y le sube el ánimo, entonces no va a tener una misma percepción. O sea que esto hace que esto no sea muy confiable o puede variar mucho dependiendo de cómo se encuentre en ese momento la persona. Yo veo otra desventaja. O sea que puede presentar resultados ambiguos. Entonces no sería muy confiable a la hora de sacarlo en sí como un indicador o como una forma muy precisa de sacar una información de allí. Sí, claro. Bueno, algo que decir al respecto sobre el punto 5. Porque como comenta la compañera Olga, los indicadores dicen, bueno, esa persona está entre los estándares o está saliendo de la pobreza extrema o ya se está superando, pero la persona no lo siente, o sea, siente que los indicadores que la están midiendo no la están complementando totalmente. Ajá, O sea, ya sí, podría es decir, cierto. no, todos los indicadores dicen, bueno, sus necesidades económicas, sus ingresos, la miden por la educación, el acceso a la cultura, el empleo, pero entonces la persona dice, bueno, entonces aquí los indicadores me están midiendo, pero no siento que mis necesidades estén satisfechas, porque como puede tener acceso a unas cosas, le pueden faltar otras. Sí, Entonces, la claro que sí. percepción objetiva de los indicadores no la puede complementar ni la puede describir totalmente como se siente la persona. Entonces ahí es como donde juega la percepción subjetiva de la pobreza. Me siento pobre, siento que estoy saliendo de la pobreza o no, o las políticas sociales que hay en el momento no me están funcionando, no me están guiando, o guían a Sí, unas sí. personas, ayudan a unas personas y no ayudan a otras, porque Así es. los índices de indigencia en las ciudades grandes, en las metrópolis, pues va a ser más elevado. Entonces las políticas públicas no están llegando a esas personas que en verdad lo necesitan, que necesitan salir de esa pobreza. Ahí es donde entra como a jugar la percepción subjetiva de la pobreza. Bien. Yo quisiera, Exacto. Y entonces, también dice el documento que es una forma de complementar la medición objetiva, o sea, que entre las dos sí sería, o sea, es mejor la medición de la pobreza en ese sentido, o sea, tomar los dos casos, claro. tanto la medición objetiva como la subjetiva, para tratar de tener una mejor comprensión. Claro, así es. Compañeros, mientras nuestra compañera Olga hablaba de las desventajas y de que las personas de pronto en un momento dado podían cambiar su percepción de que si son pobres o qué tan pobres son, se me viene a la mente mucho con esto que pasa con Familias en Acción, ¿cierto? Que hay personas que de pronto mienten de su condición para tener acceso a ese programa del gobierno, aquí en Colombia, ¿cierto? O sea, hay personas que de pronto uno se da cuenta que no son tan vulnerables, pero en el momento ellas mismas lo dicen, no, nosotros sí necesitamos, y uno se da cuenta que hay personas que necesitan más y de pronto están por fuera de ese programa. Entonces, por eso me parece que es una de las desventajas de medir desde la percepción la pobreza. Sí, estoy de acuerdo, sí. Está muy válida ese argumento, porque obviamente es dependiendo, claro que es dependiendo sí, de qué forma se le vaya a preguntar a una persona. De pronto, si es bajo
digamos, en este caso que es Familias en Acción, si es con el objetivo de tener acceso a alguna ayuda por parte del gobierno, entonces me imagino que si ahí sí se prestaría para muchas cosas. De pronto es como escoger muy bien el objetivo para entrevistar y de pronto hacerlo de una forma muy natural, simplemente como por escuchar a la persona de cómo se siente, simplemente como por averiguar sí, el sentir de las personas, pero no digámoslo bajo de un programa de estos, porque ahí sí se prestaría para muchas cosas. Es dependiendo como del momento. Perfecto. Pues en conclusión entonces de este punto 5 podríamos decir que la percepción objetiva de la pobreza o la medición objetiva de la pobreza y la medición subjetiva se complementan. Una como Exactamente. método estadístico, que sería la objetiva, y la subjetiva como una percepción de opinión que tiene cada persona sobre la opinión que tiene el personal sobre si se están cumpliendo los estándares o sea, las políticas sociales están llegando a él, está sintiendo que las políticas le están ayudando y está saliendo de esos márgenes de pobreza o no lo está haciendo. Entonces el complemento del objetivo, lo subjetivo, con lo cuantitativo y lo cualitativo, podríamos decirlo de esa forma. Exacto. Aunque también de la percepción también se pueden sacar estadísticas, Sí. pues dependiendo de cómo se haga en ese momento la pregunta, también se pueden sacar de ahí indicadores estadísticos. Bueno, pero sí, digamos lo que en conclusión es complementaria ambos análisis. Así es, se complementan. Ok. Entonces, ¿les parece si seguimos al punto 6? Al punto 6, Perfecto. sí, claro, compañera. ¿Quién me puede leer el enunciado de la guía? Dice así. ¿Cuáles aspectos de la vida considera que deben ser objeto de medición obligada por parte de los países? ¿Cuáles aspectos de la vida considera que deben ser objeto de medición obligada por los países? Es la pregunta número 6. ¿Quién Bueno, desea entonces iniciar con ese punto? entro yo aquí a participar. Entonces, podríamos decir, los índices de educación, salud, acceso a la salud, al saneamiento básico, todos estos índices que complementan a las políticas públicas para llevar a que los programas sean efectivos y ayuden a las personas o a las comunidades a salir de esos márgenes de pobreza. Bien, Entonces serían los que yo considero, ¿no? perfecto. Yo coincido en algunos, pero también me parece que debe ser en cuanto a lo de o sea, medir la nutrición, ¿cierto? Sabemos que en algunos lugares hay mucha afectación en esta situación, pues en edad temprana. Entonces pienso que esos aspectos de la vida deben ser la nutrición, también la educación, la salud, pero también vivienda, ¿cierto? Que cuando una persona pues tiene una vivienda digna, tiene acceso a ella, pues también de alguna forma eso le trae bienestar general o bienestar integral a su vida y también a su familia. Sí. Eh, eh, pues yo creo que la mayoría de esos indicadores yo creo que ya se están teniendo en cuenta en varios puntos por parte de la CEPAL. Yo creo que uno de los que deberían de tenerse en cuenta es, por ejemplo, preguntarle a las personas las razones por las cuales en un hogar se puedan sentir pobres. Y, y como dice el documento, por ejemplo, el no tener trabajo para una persona puede empezar a sentirse pobre, porque es que, y si es un jefe de hogar o si no tiene salud, o si son muchos hijos, un gran número de familia por la cual tiene que ver, no tener una casa propia. Yo creo que esta cantidad de cosas también se tendrían que tener en cuenta ¿para qué? Para implementarse indicadores.
Perfecto. Sí, porque podríamos decir, bueno, ¿qué hace que una persona sea pobre o no sea pobre? ¿Qué hace que una persona Ajá, sea pobre o no sea pobre? Entonces, según el documento de voz, él lo manifiesta de la siguiente manera, que sea que la persona pueda tener acceso a las necesidades básicas, empezando por las necesidades sí, alimentarias, cumplir esos márgenes mínimos alimentarios, que ahí es donde entraría a jugar la pobreza extrema, donde están los indigentes, las personas que no tienen acceso a vivienda, educación, salud. Podríamos como encasillarlos ahí en las personas que están en la condición de indigencia. Entonces, ajá, los indicadores de pobreza empiezan a medir todas esas variables. Entonces, la pregunta dice, ¿qué aspectos de la vida considera que deben ser objeto obligados por parte de los países? Pues esos indicadores de pobreza tienen que ser, como menciona la compañera, por parte de la CEPAL está ese método de análisis. Entonces, esos indicadores son como casi obligados para medir los índices de pobreza de una sociedad. Entonces, como mencionaba el compañero, el acceso a la educación, el acceso a la salud, a la vivienda, al saneamiento básico, al agua potable, a todos estos factores. Entonces, esos son los que tienen que ser como obligados. sí, También estaban los indicadores de ingreso, que son, como mencionaba la compañera Olga, que una persona tenga acceso a un trabajo, que ese salario le dé el sustento para suplir las necesidades básicas como lo del alimento, como la vivienda, como la educación. Entonces todo eso hace que esas personas puedan salir de esos márgenes de pobreza. Y ahí es donde entran otra vez a jugar las políticas públicas. Claro que sí. Como dice el exactamente. compañero, como dicen los compañeros, estoy muy de acuerdo con ustedes y con lo que hice la pregunta, ¿no? Debe ser obligatorio en un país, porque el país que no, o sea, que no investiga eso mediante, o no mide eso mediante los indicadores, pues será un país donde su gente sea muy vulnerable, ¿cierto? Y donde siempre las personas pues no puedan progresar, no puedan salir de esas situaciones de vulnerabilidad, porque sencillamente lo está descuidando. Pues es obligatorio porque, o sea, midiendo esta situación, midiendo la pobreza mediante estos o en estos aspectos de la vida, entonces las personas pueden mejorar su calidad de vida, ¿no? Es lo que también pues percibo. Exacto. Bueno, entonces, sí, ¿alguna cosa más que agregar en el punto 6? ¿O quién da como una conclusión de este punto? Bueno, yo pienso que pues, la conclusión es que o sea, o sea, como la pregunta nos dice, ¿cierto? Entonces, diciendo la pregunta, los aspectos de la vida que debe ser objeto de medición obligada por parte de los países. Entonces, estamos diciendo acerca de la nutrición, la educación, la salud, la vivienda. O sea, debe cada país estar obligado a hacerlo para mejorar la calidad de vida de su gente, también pues de sus comunidades, porque solamente cuando las personas tenemos acceso a esto, o a estos beneficios, nos podemos sentir pues satisfechos, ¿no? Que nuestras necesidades básicas están, están siendo atendidas. Pero cuando no se logra obtener eso, pues entonces las personas siempre nos vamos sintiendo vulnerables y sintiéndonos excluidas Ajá. de algunas Así. necesidades o derechos que tenemos. Sí, Entonces, sí, complementando un poco qué pena, compañera, sí, complementando un poco lo que dice el compañero, pues conociendo bien la realidad en el contexto donde se encuentran ubicadas las personas, pues entonces, si tenemos buenos indicadores, si tenemos indicadores actualizados, si tenemos indicadores factibles que puedan llegar a que las políticas públicas sean más efectivas, como mencionaba anteriormente el compañero sobre el programa de Familias en Acción.
si el indicador social no está actualizado y no conocemos bien la realidad, pues entonces el programa va a ser como ambiguo, no va a llegar en realidad a las personas que en verdad lo necesitan, las personas que debe ir el proyecto, que debe ir el programa. Entonces ahí es donde se empiezan a colar los que no lo necesitan, donde se empieza a mentir, empiezan todos estos, entonces ahí empieza el programa a fallar y el proyecto en sí empieza a fallar, porque no cumple con los objetivos iniciales. Ok. Bueno, yo quiero, sí, como para darle final a este punto, o sea, en ese momento estamos muy mal de indicadores. Realmente yo creo que toda Latinoamérica tiene falencias en sus indicadores porque la mayoría solamente abordan dos aspectos, que es el tamaño del hogar y el ingreso. O sea, y entonces ellos determinan, prácticamente estos indicadores determinan cuándo es una persona es pobre o cuándo no. Y por eso es muy importante que las personas o estas entidades toman en cuenta la percepción, porque es que es ahondar en el problema, es ahondar en las personas y decir qué causas son las que una persona, por qué causas una persona se siente pobre. Entonces es indagar en ese aspecto para ir conociendo más el problema o el origen del problema. Yo creo que uno puede tener muy buena salud, pero si no tiene que comer, si no tiene con qué darle de comer a sus hijos, uno se va a sentir supremamente pobre. Entonces uno puede Así de es. pronto en una línea de pobreza, en unos aspectos de pronto, bueno, tener unas necesidades básicas saciadas, pero en otras no. Entonces, yo creo que es como tenemos que indagar más en obtener esos indicadores más precisos que nos lleven realmente a tener un análisis de las causas de la pobreza para poder darle solución a estas. Perfecto. Ok. Por favor, podemos seguir con el próximo punto, el 7. Con el 7, ¿sí? ¿Lo leo? Sí, por favor. ¿Cuál visión del desarrollo creen que plantea, perdón, cuál visión del desarrollo creen que plantea vos y cuál es la visión de desarrollo que debería guiar un sistema de indicadores sociales en Colombia? Vuelvo y lo leo. ¿Cuál visión del desarrollo creen Sí. que plantea vos y cuál es la visión de desarrollo que debería guiar un sistema de indicadores sociales en Colombia? Bueno, entonces, para mí, lo que plantea vos es invertir en recursos en el desarrollo simultáneo de un sistema de indicadores sociales compatibles con el sistema integrado de cuentas socioeconómicas para la interpretación de políticas públicas eficientes. ¿Qué quiere decir con esto? Lo que hablábamos en el punto anterior. Si el sistema de indicadores sociales está bien diseñado, está bien planteado, pues las políticas públicas van a ser más eficientes y van a ir a las personas que la necesitan, a las personas que en verdad para las que se plantea el proyecto. Entonces eso es lo que plantea. Si los indicadores sociales están, si el sistema de indicadores sociales está bien actualizado, está bien diseñado, pues las políticas públicas van a ir mejor encaminadas. Pero no solo es que la política pública esté bien encaminada, sino hay otros factores que hacen que las políticas públicas funcionen. El diseño, la implementación, eh, la ejecución de las políticas, y todo eso está ligado al aparato ejecutivo, que las instituciones estén, por ejemplo, ahorita una cosa que es el fenómeno de la corrupción. Mirábamos ahorita en noticias, Ajá. por ejemplo, que en los hogares infantiles se robaban la plata de los comedores infantiles. Entonces, la política pública Sí. puede estar muy bien diseñada, muy bien ejecutada, pero falta ese capital humano eficiente que las ejecute de una manera pertinente. Entonces, el fenómeno de la corrupción
por ejemplo, en países como nuestro, como Colombia, entra a jugar un papel importante. Exacto. ¿Ya terminaste tu Sí, intervención, John? compañera, si quieres, pues, Sí, entonces, según el desarrollo social, según vos, él dice que un sistema de indicadores sociales y de indicadores de la pobreza, dice que desagregados en dos grupos, en grupos. Un grupo objetivo que analice sus características socioeconómicas y su ubicación geográfica. Y entonces él dice que tal sistema podría constituirse en un sistema de coyuntura social que permita analizar los efectos de las políticas y ajuste del desarrollo sobre la pobreza y las condiciones sociales de vida. Propone unos indicadores de corto plazo. Bueno, para mí un sistema de indicadores que deberíamos de implementar, sobre todo en Colombia, sobre todo que dé cuenta de los cambios que se observan a nivel general, para que cada grupo que comparte una situación estructural de problemas en este momento de la pobreza, pueda, o sea, sí, que nos mire, nos evalúe cómo va nuestro desarrollo. Y también estoy de acuerdo con el compañero John, que un sistema con un carácter procesal, y en este caso, obviamente, que involucre como el cumplimiento de la gestión del gobierno, porque es que yo creo que hay programas muy buenos, pero que no se implementan ni que no se hacen por la corrupción y por todo eso. Entonces, un sistema procesal con un carácter procesal, o sea, que vaya realmente a cómo los gobiernos están efectuando realmente los programas. Deberíamos de implementar, o ese sistema de indicadores es el que debemos de implementar en estos momentos. ¿Qué tanto se realizan los programas del gobierno? ¿Qué tanto está cumpliendo? No sé qué más tengan que aportar en este caso. Bueno, sí, bueno, como más integrado a cada contexto, porque una cosa puede ser la percepción de pobreza que hay en Europa, por ejemplo. No vamos a decir que Europa, porque sea un país del Claro, primer mundo, exacto. no hayan condiciones de pobreza. Pero digamos en el contexto latinoamericano, en el contexto colombiano, pues no van a ser los mismos contextos. Entonces, cada indicador debe estar diseñado para cada contexto, porque las condiciones Exacto, de una sí. economía como la europea o como la norteamericana, pues no es la economía de aquí. Y los programas que se diseñen mediante esos indicadores, pues entonces tienen que estar diseñados para, o sea, para cada persona, para cada comunidad. Igual ahí entra el factor económico, el factor de la implementación de la política. Exactamente, porque cada comunidad es única y tiene sus propios problemas, sus propias formas de organizarse y de desarrollarse. perfecto. Compañeros, bueno, mi aporte es lo que, o sea, lo que dice cuál visión del desarrollo creo que plantea vos precisamente, estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen, es que haya un sistema de indicadores bien diseñados. ¿Para qué? Para pues una mayor efectividad, para ser asertivos en el momento de tratar de suplir la necesidad de la comunidad. Me gusta mucho o sea, como el capítulo donde habla el documento de cómo dividir por grupos y, o sea, como dividir por grupos en lo rural, lo urbano. Entonces, ¿para qué? Para tratar de llegar allí donde está la necesidad también y tratar pues, de ser efectivos, ¿no? Tener una muy buena efectividad como dicen ustedes, en que los programas del gobierno puedan llegar hasta las personas y los lugares que de verdad lo necesitan. Que esos indicadores también nos ayuden o sea, al medir nos dé garantías de confiabilidad y de que sí el programa del gobierno pueda llegar allí donde las personas pues
que de pronto no tienen oportunidad ni de expresarse, ni siquiera de pedir o de tener acceso a un programa de esos. En cuanto a lo que ustedes hablaban de los desayunos infantiles, o sea, también en los colegios miramos, ¿cierto? Que pues hay muchos niños que de pronto no lo necesitan, otros sí, es como el único alimento que podrían tener mientras en su jornada estudiantil. ¿Y cuántas veces uno mira que los niños llegan medio año y todavía no? Que por qué todavía no tienen el desayuno, ¿no? Que porque no han firmado allá, porque no han autorizado acá, entonces todo ese tiempo perdido hace que ese niño que no está recibiendo su desayuno sean vulnerados sus derechos y también pues tenga problemas de nutrición. Es mi aporte. Claro que sí, así es, compañero. Bueno, entonces quedamos de acuerdo entonces en que este sistema de indicadores que proponemos para Colombia, entonces decimos que es de carácter procesal, modos de regulación del Estado en relación a los aspectos sociales, o sea que están más pendientes de cuál es el trabajo, cuál es la ejecución que está haciendo el gobierno y qué tanto está cumpliendo. Unos indicadores que nos ayuden a estar más pendientes de esto. Listo. Perfecto. Compañeros, yo creo que llevamos ya 31 minutos de llamada, lo máximo son 35. ¿Ustedes cómo creen que vamos entonces? ¿Será que lo dejamos hasta acá? ¿Tienen algo más que agregar? Sí, pues lo que yo diría es que, ya para terminar, pues que para mí ha sido, o sea, este documento de voz ha sido excelente, los indicadores sociales también para mí, dentro de la carrera que estoy estudiando, excelente, me da herramientas pues para, para pues, nuestra futura profesión, nuestros futuros trabajos, y agradecerles a ustedes también por la disposición y por estar ahí, pues enriquecerme también con sus Sí, conocimientos. Gracias. sí, Bueno, gracias yo también a usted, también compañero, y parto. les voy a compartir un documento que investigué o busqué en la red profunda y es muy interesante, habla sobre este tema y está un poco más actualizado que el de vos. Y me parece que tiene una mirada muy, muy buena porque es una manera muy crítica habla de una manera muy crítica sobre los indicadores y de pronto se los mando de pronto por este medio o miraré por qué medio yo les estoy avisando para que lo Perfecto. tengan en cuenta que es muy bueno. Lo espero. Listo, compañero, un placer. Muchísimas gracias Bueno, por la compañeros, muchas disposición y gracias por todos sus aportes. y gracias Ok, por compartir los aportes. Bueno, feliz Gracias. noche a todos. dale, entonces Muchas gracias. ahorita mismo estoy publicando entonces la grabación. Perfecto. Bueno, Ok, feliz noche. hasta luego, chao. Igualmente, chao.